Bueno, muchísimas gracias, doctor Restrepo. Esta sería mi última presentación en el Congreso y nuevamente quiero manifestar mi agradecimiento al comité organizador, al doctor Restrepo, la doctora Soto y a ustedes por estar aquí presentes apoyando el CIR. Bueno, vamos a hablar de tendones del tobillo en esta presentación y nos vamos a concentrar en los tres tendones más importantes del tobillo y los que generan mayor número de preguntas en resonancia magnética. Vamos a empezar con el tendón Aquiles, revisar su anatomía y luego diferenciar a las condiciones patológicas que involucran la porción de la inserción del Aquiles en el calcáneo, así como la porción no insercional. Luego vamos a revisar el tendón del tibial posterior y los tendones peroneros, su anatomía y patología. Empecemos con el tendón de Aquiles, y esto es para las damas presentes en la audiencia. Aquiles es el nombre de un héroe de la Ilíada de Homero. Y Tetis, su madre, lo hizo vulnerable cuando lo sumergió en el río Styx por su talón. Y al quedar el talón por fuera, lo hizo vulnerable a lesiones en esa localización, lesiones mortales. Entonces, de hecho, el hermano de París, Héctor, mató a Aquiles clavándole una flecha en esa área. Y de ahí viene el nombre de Aquiles. Bueno, el tendón de Aquiles es el tendón más fuerte y más grande en el cuerpo humano. Está conformado por fibras de los gemelos y del sóleo, y por eso se le llama también el tríceps sural. El músculo del gastrocnemio y el músculo del sóleo forman el tendón de Aquiles, y este tendón se va a insertar en el compartimiento superficial posterior de la pierna distal y del talón en la tuberosidad calcánea posterior-superior. En esta región también tenemos la inserción del tendón plantar que viene también de la pierna proximal. En cuanto a la anatomía en imágenes axiales, podemos ver que el tendón de Aquiles tiene un espesor anteroposterior que se ha calculado entre 4 a 7 milímetros, con un promedio de 5 milímetros. En cuanto a su amplitud, puede ser tan amplio como 2.5 centímetros, entonces tiene una configuración típica crescéntica con una concavidad anterior que podemos ver en el 90% de los casos. Como variante anatómica normal, se ha reportado que en un 10% de la población, en personas asintomáticas, podemos tener una convejidad en la parte anterior, y ya vamos a revisar por qué vemos esta convejidad. Tiene que ver con la inserción de las fibras del sóleo con el gastrocnemio, creando una deformidad en ola que podemos ver en la porción anterior del Aquiles. Los márgenes del Aquiles, cuando observamos imágenes de corte sagital, el margen anterior y el margen posterior tiende a ser paralelo, y en todas las secuencias de imagen queremos ver que la intensidad de señal del Aquiles sea homogéneamente oscura, de baja señal, aunque podemos ver algunos puntos y líneas de anatomía fascicular que tiene que ver con la microestructura de las fibras del sóleo y del gastrocnemio cuando convergen para formar el Aquiles. También se ha descrito un efecto de ángulo mágico en la parte proximal del Aquiles, donde el sóleo está incorporándose con las fibras posteriores del gastrocnemio, y eso también lo podemos tener en cuenta. Estos dibujos anatómicos son para demostrar la incorporación del sóleo
con las fibras del gastrocnemius de los gemelos, y podemos ver cómo se forma esta ola en la parte anterior en imágenes consecutivas. Cuando están ustedes utilizando su mouse en el computador, pueden ver que se ve este twist rotacional en la inserción del sóleo, que se inserta más medialmente, y las fibras del gastrocnemio de los gemelos más lateralmente. Ahora, la longitud del tendón del Aquiles tiene también variabilidad. Entonces podemos ver tendones de Aquiles que son extremadamente cortos, y esto tiene que ver con la inserción baja del sóleo. En muchos casos vemos Aquiles que pueden ser hasta de 3 centímetros de largo solamente, dada la presencia de una incorporación baja del sóleo. Y en la margen superior podemos tener Aquiles que mida hasta 11 centímetros. Estas son las imágenes por resonancia magnética. Entonces podemos ver, como dije, las fibras del sóleo se van a dirigir hacia la parte medial del Aquiles y forman esta onda que no debe ser confundida con patología. Entonces, en términos generales, queremos ver concavidad del margen anterior, pero si vemos una convejidad, podemos seguirlas en imágenes consecutivas, y si vemos el signo de la ola, podemos descartar esto como patología y solamente como una variante anatómica normal. Nuevamente, en las imágenes sagitales, para demostrar cómo la incorporación del sóleo varía la longitud del tendón de Aquiles de hasta 11 centímetros a unos cuantos centímetros de longitud. Hablemos ahora del sóleo accesorio. Esta es una variante anatómica en la cual el sóleo se incorpora con el Aquiles, pero hay un músculo adicional que está localizado en la grasa preaquiliana o la grasa de Hoffa, de Kaeger, perdón, en la grasa de Kaeger, y va a ocupar este espacio preaquiliano. El origen del sóleo accesorio es en la superficie anterior del sóleo, y se va a también insertar en la tibia y en la fíbula proximal, y distalmente lo vamos a encontrar insertándose en la superficie medial de la tuberosidad calcánea posterior-superior. Este sóleo accesorio tiene una irrigación sanguínea separada del sóleo, del músculo sóleo, y también tiene su propia fascia. En adolescentes, si el sóleo accesorio es lo suficientemente grande, se puede palpar en examen físico, y puede este aumento en el volumen en la zona preaquiliana se puede hacer mucho más notorio durante el ejercicio. Ahora, hay casos que se han reportado de sóleo accesorio causando compresión del túnel del tarso. Entonces vamos a ver esas variantes. Estas son imágenes sagitales para demostrar la inserción del Aquiles, y podemos ver la inserción separada del músculo accesorio del sóleo en la parte posterior superior y medial del calcáneo. Tenemos el plantar anteriormente, el sóleo accesorio, y el Aquiles, el tendón de Aquiles más posteriormente. Ya pasando a la patología del Aquiles, sabemos que la incidencia de tendones, de rupturas del tendón de Aquiles es aproximadamente de 7 en 100,000 al año. La edad de presentación es en personas jóvenes, 36 años. Tiende a haber una mayor predominancia de rupturas del Aquiles en personas, en hombres, comparado con mujeres, y también hay una prevalencia más alta en el Aquiles izquierdo comparado con el Aquiles derecho. La ruptura del Aquiles ocurre, como en todas las estructuras tendinosas, por trauma repetitivo, cuando hay degeneración de colágeno, típicamente en una base de tendinopatía.
También se puede producir debido a inyecciones de corticosteroides local que pueden debilitar las fibras del tendón, condiciones inflamatorias y autoinmunes preexistentes y también enfermedad neurológica que puede hacer al tendón más susceptible de que se rompa. Ahora, un tendón sano puede romper también, pero se rompe por una lesión de strain, una lesión de estrechamiento, alargamiento de strain a nivel de la unión miotendinosa. Las indicaciones para hacer resonancia magnética en una persona que tiene patología del tendón de Aquiles son para distinguir una rotura completa de una ruptura parcial. En la evaluación del síndrome de Haglund, para hacer la evaluación preoperativa, si va a haber un reparo primario, se va a haber la necesidad de utilizar un injerto de tendones, y también en el posoperatorio para buscar complicaciones. Es muy importante dividir entonces la disfunción del Aquiles en patología que altera las fibras no insercionales, las fibras proximales, de las fibras a nivel de la inserción. Entonces, si tomamos los últimos 3 centímetros del Aquiles, podemos dividir la patología insercional en aquella relacionada con entesopatía a nivel de la inserción del tendón en el hueso, también hallazgos de tendinosis osífica insercional y el síndrome de Haglund, que está relacionado con una deformidad de la apófisis posterior-superior del calcáneo. En las fibras tendinosas proximales vamos a ver patología centrada a nivel de la unión miotendinosa, vamos a ver tendinosis crónica y podemos ver las rupturas parciales y rupturas completas en esta porción. Entonces podemos dividir las rupturas en agudas y crónicas, rupturas a nivel de la unión miotendinosa, y tenemos la patología crónica de tendinopatía hipóxica que tiene su deformidad característica en fusiforme del tendón, donde el tendón tiene una configuración fusiforme. ¿Por qué hacemos resonancia magnética en la presencia, en la sospecha clínica de ruptura? Porque en un 25% de los casos, cuando se hace un test de Thompson, va a haber falsos negativos de ruptura completa. Entonces, esto se debe a que el hematoma que se crea dentro de los 2 muñones del tendón puede hacer que haya evidencia de que el tendón está biomecánicamente intacto cuando en realidad está roto. Entonces, la resonancia magnética le va a permitir al cirujano confirmar la ruptura completa del tendón. Bueno, en la porción, las rupturas en la unión miotendinosa, esa es la unión de las fibras musculares con el tendón del Aquiles. Entonces tenemos una ruptura alta. Estas rupturas por lo general se ven en la población atlética y están relacionadas con una lesión de strain a nivel de la unión miotendinosa. Podemos ver colecciones de líquido que están extendiéndose distalmente al músculo, y la mayoría de estas lesiones miotendinosas son lesiones parciales. Podemos ver edema de los músculos adyacentes, particularmente del sóleo, y podemos ver también lesiones por strain en la pierna proximal. Por esta razón incluimos imágenes con un field of view amplio para poder valorar los músculos en la parte proximal de la pierna. Si hay un hematoma, debemos medir el hematoma, darle al médico remitente la localización, así como el tamaño del hematoma, porque tiene que ser drenado quirúrgicamente. Y pues en términos generales, una vez que hacemos un diagnóstico de una ruptura completa, el manejo va a ser quirúrgico, mientras que las rupturas parciales de bajo grado típicamente se van a tratar con terapia conservadora.
Esta es una imagen que obtenemos rutinariamente en nuestro protocolo para la evaluación del Aquiles, donde incluimos toda la pierna para así poder evaluar si hay o no extensión de lesión muscular a nivel de la pierna proximal. Ahora tenemos el espectro de patología del Aquiles, incluye la presencia de lesiones en el paratenon del Aquiles. El Aquiles es un tendón que no tiene una vaina tendinosa, tiene un paratenon posterior. Este paratenon posterior se puede inflamar y en esos casos hacemos el diagnóstico de paratendonitis posterior del Aquiles, como en este paciente. Vemos el Aquiles, el tendón por sí mismo está relativamente preservado. Estas líneas intratendinosas pueden estar relacionadas con los haces de inserción del sóleo y en este paciente teníamos no solamente un poco de inflamación del paratenon posterior, pero teníamos también inflamación de la grasa de Keiger preaquiliana y eso se llama peritendinitis del Aquiles anterior. Entonces estos pacientes hay que mirar si hay otras áreas de sinovitis, pueden tener un componente inflamatorio de base. La tendinopatía crónica del Aquiles, había mencionado, tiene como característica la deformidad fusiforme del tendón. Hay un espectro patofisiológico en el cual puede haber un componente hipóxico. Este componente hipóxico se ve en la parte no insercional del tendón porque aquí es donde las fibras del sóleo y de los gemelos están torsionándose alrededor del eje del Aquiles y en esta área hay una baja en la vascularidad. Entonces podemos ver la tendinopatía hipóxica tiende a estar localizada entre 5 a 7 centímetros por arriba de la inserción del calcáneo, es una patología no insercional. Podemos ver también degeneración mucoide, este es el segundo tipo más común de degeneración del Aquiles y puede ser completamente silencioso clínicamente antes de la ruptura. Y ese se va a caracterizar ya por áreas de incremento en la señal, en imágenes de densidad de protones y de T1, donde vamos a ver estos depósitos de tejido mucoide. Puede haber también degeneración lipoide, donde hay depósitos de grasa y la degeneración de tipo, o los depósitos de tipo de calcificaciones en el Aquiles es parte también del espectro de la tendinopatía. Entonces podemos ver en las imágenes axiales, en cross-sección, la deformidad del tendón de Aquiles, donde se pierde completamente la concavidad anterior y tenemos una convejidad hacia la grasa preaquiliana. Las rupturas parciales del Aquiles, hay un espectro patofisiológico donde primero hay microruptura, luego hay un desgarro intersticial que tiende a ser longitudinal y luego hay confluencia de estos microdesgarros en una ruptura parcial y finalmente puede ocurrir una ruptura completa. El sitio más común de estas rupturas parciales, sobre todo cuando hay una tendinopatía de base, va a ser por encima de los 3 centímetros distales. Entonces vamos a ver el compromiso de la porción no insercional. Estas rupturas parciales tienden a ser más laterales que mediales y esto tiene que ver porque las fibras del gemelo están localizadas más lateralmente y son las que tienden a romperse con mayor frecuencia. En casos de ruptura completa, queremos identificar los muñones del tendón proximal y distal, medir la distancia entre los dos muñones y describir el tamaño del hematoma que puede tener necesidad de ser drenado y ver si hay suficiente espacio para hacer una aproximación primaria del tendón. Pasemos a ver la patología insercional del Aquiles, la dividimos en aguda y crónica.
Puede estar relacionada con entesopatía, como le mencioné anteriormente, y es muy importante en este caso. Yo tiendo a dividir la patología en asociada con Haglund o no asociada con Haglund. Entonces lo primero que hago es mirar si hay una deformidad de Haglund o no, y ya después tratar de mirar la posible etiología del problema a nivel de la inserción. Entonces, ¿qué es una deformidad de Haglund? La deformidad de Haglund es una prominencia exagerada de la tuberosidad posterior superior del calcáneo. En esta porción del Aquiles, en la porción insercional, también vamos a tener un fenómeno degenerativo. Frecuentemente vemos formación de entisofitos. Vemos el Aquiles está engrosado y hay alteración en la señal. Y pues estas condiciones tienden a verse más en personas de mayor edad o en atletas también más maduros. Este es un ejemplo en el cual tenemos una tendinosis osificante del Aquiles al nivel de la inserción. Vemos que hay entesopatía, hay un espolón óseo al origen de la inserción y tenemos un fragmento, una osificación fragmentada dentro de la sustancia del tendón con edema de la médula ósea. Ahora podemos encontrar rupturas en las cuales no hay componente entisopático. Es importante describir esto en el reporte y si hay o no edema de la médula ósea asociada. Entonces, esta es una ruptura longitudinal de la porción distal del Aquiles. Va a envolver los 3 centímetros distales. También es mucho más frecuente en la porción lateral. Ahora, el síndrome de Haglund, había mencionado, es una prominencia exagerada de la tuberosidad posterior superior. La vemos en esta radiografía. En esta paciente también estamos viendo la presencia de espolones óseos en el calcáneo superior e inferior, y hay también osificación, tendinopatía osificante del Aquiles, que puede verse en esta radiografía ensanchado hacia su inserción. Esta es una resonancia magnética en un paciente con patología insercional del Aquiles, a quien se le hizo un reparo primario a nivel de la entesis. Podemos ver los artificios de susceptibilidad relacionados con las suturas que se utilizaron, así como una sutura de anclaje. Podemos ver los tractos en el hueso, y el paciente tiene una ruptura parcial a nivel del reparo primario. Entonces, esta es una falla a nivel del reparo. Vemos muy frecuentemente la presencia de estas suturas de anclaje en la porción ósea del Aquiles posterior. Entonces, el tratamiento de las rupturas del Aquiles se divide en quirúrgico o no quirúrgico. No quirúrgico usualmente va a ser pacientes que tienen una ruptura parcial de bajo grado y que tienen un nivel atlético pues bajo, y no hay necesidad de hacer el reparo, mientras que pacientes que necesitan tener un mejor pronóstico funcional luego para el tratamiento se les hace la cirugía. Este es un caso de un paciente que tuvo una ruptura del reparo primario del Aquiles a nivel de la entesis. Vemos también los tractos de anclaje de la sutura, y el paciente tuvo una reruptura. Podemos ver líquido en la bursa retrocalcánea, así como líquido dentro de la sustancia del tendón, y lo que se hizo para hacer este reparo, esta revisión, es una transferencia del tendón flexor de los dedos para llenar esa área de discontinuidad del tendón, y se manejó de esta manera. Los reparos para todos los tendones se pueden hacer reparos abiertos y el reparo primario aproximando los muñones del tendón, siempre y cuando
la distancia de los muñones sea menor de 3 centímetros, se puede hacer una anastomosis primaria. Cuando la distancia entre los muñones está entre 3 y 6, se puede considerar hacer una transferencia autóloga como la que vimos del tendón flexor largo de los dedos, y si la distancia es mayor de 6 centímetros ya se puede pensar en hacer un injerto sintético o hacer un injerto de un tendón de otro lado, no el flexor largo de los dedos, o a veces se puede usar también el plantar si es bastante fuerte. Esta es una técnica quirúrgica donde el reparo se hace percutáneo, no se hace abierto, entonces se pasan las suturas a través del muñón distal y del muñón proximal y se cierra el gap de esta manera. Para hacer este reparo tiene que ser una ruptura donde no haya mucha retracción, típicamente de 1 a 3 centímetros. Bueno, pasemos ahora al tendón del tibial posterior. Este es un tendón que se origina en la parte lateral y posterior de la tibia, en la fíbula y en la membrana interósea tibiofibular, y se va a insertar distalmente en el navicular, y también tiene inserciones en las cuñas primera a tercera, así como en las bases de los metatarsianos primero a tercero. Su función principal es flejar el pie, y es el invertor más potente de la articulación subtalar, y es el responsable de proveer el arco longitudinal medial del pie. Entonces, en imágenes por resonancia magnética vamos a encontrar al tendón del tibial posterior dentro de la escotadura retromalular medial. Este tendón es aproximadamente 2 veces el tamaño del tendón adyacente del flexor de los dedos, y muy frecuentemente vemos líquido fisiológico dentro de la vaina tendinosa con una pequeña, usualmente configuración crescéntica de líquido en imágenes que son sensibles al líquido. Cuando ya se ve una intensidad de señal de líquido que completamente rodea al tendón, en esos casos ya empezamos a hablar de tenosinovitis. Las indicaciones para patología del tendón del tibial posterior incluyen una deformidad de pie plano adquirido, típicamente en mujeres en edad madura. También se utiliza como evaluación prequirúrgica si se va a hacer un reparo, y en pacientes que tengan patología de tipo inflamatorio, particularmente artritis reumatoidea, donde vemos rupturas de tendones frecuentemente, en especial asociadas con un síndrome del tarso. Miremos este caso. Esta es una parte del espectro de la patología del tibial posterior, donde tenemos una ruptura parcial de tipo 1. Sabemos que el tendón es anormal porque es mucho más prominente que el tendón flexor de los dedos adyacentes, más de 2 veces el tamaño en sección axial, y cuando nos dirigimos a la parte medial submalleolar podemos ver que el tendón tiene ahora una configuración mucho más ensanchada. Hay rupturas longitudinales parciales que se evidencian por aumento en la señal en estas imágenes en densidad de protones, y podemos ver también que hay líquido dentro de la vaina tendinosa que está completamente rodeando el tendón, con engrosamiento de los tabiques en la vaina tendinosa, que indica que es un proceso crónico. En las imágenes sagitales tenemos el maleolo medial y vemos la porción distal del tendón. En esta porción no hay vaina tendinosa, entonces si tenemos líquido alrededor, hacemos el diagnóstico de peritendinitis, y en este caso hay un hallazgo que me gustaría que ustedes identificaran como un factor predisponente para la patología del tibial posterior. Entonces, si por favor pueden votar qué es lo que estamos viendo en esta imagen que puede haber predispuesto al tendón a tener una ruptura parcial. Vamos nuevamente a la pregunta.
Damos unos segundos, tienen sus teléfonos. Miremos las respuestas. Sí, muy bien, todo el mundo está perfecto. Entonces es la presencia de un navicular accesorio. Vamos de regreso a la presentación, por favor. El navicular accesorio es un hueso, es un osículo que está localizado en las fibras distales insercionales del tibial posterior. En este caso tiene una faceta articular al tubérculo medial del navicular, del escafoides, y por esta razón es un osículo de tipo 2. Cuando el osículo está completamente rodeado por fibras tendinosas del tibial posterior, le llamamos un tipo 1, tiende a ser redondeado o ovoide. El tipo 2, como este, tiende a ser triangular o en forma de corazón porque tiene esa articulación, y el problema que tiene este osículo es que va a disminuir la distancia entre la polea que se crea con el maleolo medial y el tendón. Esta distancia se acorta y biomecánicamente incrementa el estrés dentro del tendón, y estos pacientes pues tienen una mayor incidencia de rupturas por esta razón. También la sincondrosis del osículo accesorio está sujeta a tracción y podemos ver lesiones por estrés en este nivel. Bueno, muy bien, vamos a seguir a este siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos la parte posterior del maleolo medial, los 3 tendones flexores, y podemos ver que el tendón del tibial posterior tiene un tamaño muy parecido al tendón del flexor largo de los dedos adyacentes, y que ese tamaño se conserva distalmente. Entonces, en este caso, el paciente tiene una lesión hipotrófica del tendón del tibial posterior, donde hay estrechamiento de las fibras. Esta es una ruptura de tipo 2 y se pasa muy frecuentemente. La manera pues, de hacer el diagnóstico es mirar el tamaño del tendón y ver cómo está disminuido con respecto al tendón del flexor largo de los dedos adyacente, donde no es 2 veces más grande, sino solamente una vez o menos en su tamaño. La pregunta con este caso es ¿cuál hallazgo indica la cronicidad de este proceso? Entonces miremos nuevamente el caso y pueden contestar. ¿Podemos ver las respuestas? Muy bien, entonces la respuesta correcta es todas las anteriores. Tenemos una ruptura de tipo 2. Estas rupturas de tipo 2 son rupturas donde las fibras se han elongado y típicamente es un proceso crónico. Y la presencia del entesofito, vamos a la presentación por favor. La presencia del entesofito en el maleolo medial, lo podemos ver acá. Tiene continuidad, es un espolón que tiene continuidad con la cavidad medular de la tibia distal. Vemos el engrosamiento del retináculo flexor y esto nos indica que es un proceso que ha tomado tiempo en desarrollarse. Entonces, frecuentemente vemos esa asociación. Y ya una disfunción de tipo 3 del tibial posterior es cuando vemos una ruptura completa del tendón. Típicamente vamos a ver un muñón proximal que está muy hipertrófico, un muñón distal que también está hipertrófico porque esta tendinopatía ha tomado tiempo y en la parte de ruptura completa tiende a estar localizada, centrada a nivel de la escotadura retromaleolar medial. Entonces vemos que hay una disrupción completa de las fibras a este nivel, la vaina tendinosa está llena de líquido y podemos ver el desflecamiento de los muñones proximal y distal en una ruptura completa de tipo 3. Ahora estas rupturas completas de tipo 3 nos van a traer clínicamente la presencia de un valgo del retropié en una paciente que tiene un pie plano adquirido.
Lo que sucede biomecánicamente es que el calcáneo se va a dirigir lateralmente. Esto ocasiona que la distancia entre la fíbula, el malleolo lateral y el calcáneo se disminuya, y esto se ha denominado el pinzamiento lateral extraarticular del tobillo, donde los elementos de tejido blando que se localizan entre la fíbula y el calcáneo se atrapan. Entonces estos pacientes muy frecuentemente clínicamente tienen dolor lateral de tobillo más que dolor medial, y es porque se están atrapando los peroneros y se están rompiendo en el lado lateral, y eso es lo que está ocasionando la sintomatología. Podemos ver en las imágenes axiales, ayuda mucho para hacer este diagnóstico de valgo del retropié, mirar la alineación del astrágalo, de la cabeza del astrágalo con el escafoides. Entonces, típicamente el eje mayor del astrágalo debe alinearse con el primer metatarsiano. Cuando empezamos a ver que el astrágalo se está moviendo medialmente y no está alineado con el primer metatarsiano, esa es una indicación en resonancia magnética de que hay pie plano. Y el navicular va a descubrir la cabeza del astrágalo, y esto también es un importante elemento diagnóstico. Estas son imágenes consecutivas en un paciente con ruptura completa del tibial posterior. Podemos ver otros elementos adicionales para el diagnóstico. Vemos el engrosamiento del componente superomedial del complejo del Spring, que típicamente vemos en pacientes que tienen estas rupturas crónicas del tibial posterior. Vemos el valgo del retropié y también el pinzamiento extraarticular lateral con compromiso del espacio por donde viajan los tendones de los peroneros. Ya para finalizar, vamos a revisar a los tendones peroneros. El arreglo de estos tendones en la parte lateral del tobillo, posterior y lateral del tobillo, es el tendón del peronero largo, viaja posterior al peronero corto, esto a nivel del malleolo lateral. A este punto tienen una vaina tendinosa compartida. Cuando los tendones llegan al nivel de la pared lateral del calcáneo, la vaina tendinosa se divide en dos y ya tenemos una vaina tendinosa para el peronero corto y peronero breve específicas. Las indicaciones para resonancia magnética en patología de los peroneros, tenemos dolor lateral del tobillo, en un paciente que sufrió una lesión de esguince lateral típicamente crónica. Entonces son pacientes que tienen sintomatología luego de un esguince que no se resuelve, y entonces ya el clínico empieza a cuestionarse si hay lesión de los peroneros, y también de por sí una inestabilidad crónica lateral de tobillo puede llevar a que hayan lesiones de los peroneros porque hay compromiso del retináculo peronero superior. Ahora, el peronero corto tiende a romperse más frecuentemente a nivel del malleolo lateral, y el peronero largo tiende a romperse con más frecuencia a nivel de la pared lateral del calcáneo o por debajo del cuboides. Entonces, esos son dos sitios importantes de tener en cuenta con el peronero largo, que muchas veces nos enfocamos en el malleolo lateral. Si los vemos bien ahí, entonces no miramos más, y en realidad el peronero largo, su compromiso más frecuente va a ser más distalmente en la pared lateral del calcáneo y por debajo del cuboides. Entonces, estos son ejemplos donde hay un tubérculo peronero hipertrofiado, y tenemos una ruptura del peronero largo, que es el que viaja posteriormente al peronero corto, manifestada por engrosamiento del tendón y por alteración en la señal, mientras que este peronero corto está ya roto a nivel de la pared lateral, viene roto desde el malleolo lateral y tiene esta configuración donde hay dos haces tendinosos definidos. Esta ruptura
El doctor Resnick, de hecho, la llama una ruptura completa, porque es una ruptura completa longitudinal donde el tendón se separa, con las fibras se separan completamente. Vemos muy frecuentemente las rupturas parciales del peronero corto en esta configuración del boomerang, donde los haces tendinosos se acomodan al tendón del peronero largo posterior, entonces tienen esa configuración típica crescéntica. Y en este caso podemos ver un tubérculo peronero hipertrofiado con ruptura tanto del peronero corto como del peronero largo. Este es otro paciente ilustrando la localización de la tendinopatía del peronero largo a nivel del túnel del cuboides. Entonces podemos ver en las imágenes coronales cómo el tendón cambia de tamaño una vez que entra dentro del túnel del cuboides y hay asociada intensidad de señal aumentada en la vaina tendinosa, así como en los tejidos blandos peritendinosos en esa localización. Entonces, esta es una tendinopatía del peronero largo a nivel del túnel del cuboides con tenosinovitis y peritendinitis. A las dislocaciones de los peroneros se pueden crear confusión diagnóstica con un esguince lateral. Esta lesión afecta, como mencioné anteriormente, el retináculo peronero superior y pues vemos un espectro donde está el retináculo desprendido del hueso, puede estar completamente avulsionado y esa avulsión puede ser con un fragmento óseo o puede ser puramente de tejido blando, y también tenemos lesiones a nivel de la substancia media del retináculo peronero superior. El diagnóstico se va a hacer en imágenes axiales. Este retináculo peronero que se desprende crea una bolsa donde los tendones pueden dislocarse o subluxarse y típicamente vamos a ver tenosinovitis asociada. Frecuentemente vemos que no hay surco retromalleolar lateral, puede ser el surco está perdido, hay convejidad en esa localización y tenemos que buscar también un fragmento de fractura. Este es un caso de una atleta corredor y podemos ver en las imágenes convencionales sin estrés que el retináculo peronero superior se inserta normalmente en la fíbula, parece que los peroneros están en buena posición, hay un poco de convejidad del surco retromalleolar y este paciente tenía sensación de popping de los tendones, se le salían al correr, entonces lo que hicimos fue hacer una dorsiflexión dentro del magneto. Pueden ver que hay un poco de movimiento, es difícil mantener una posición de dorsiflexión sin que la persona se mueva, pero eso nos ayudó a crear la subluxación, a poder recrear lo que el paciente estaba sintiendo. Los tendones estaban subluxando en la parte posterior lateral de la fíbula en la posición de dorsiflexión. Y esta es una ruptura del retináculo peronero superior con dislocación completa de los tendones y con una bastante reacción en la vaina tendinosa. Entonces llegamos ya al final de la presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido informativo.